Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, bienvenidos al Deportivo CDI Deportivo, de por vida. Hoy esta presentación nos cae a todos como un bálsamo. Les voy a dar un tip y en este momento que estamos en la cuarentena, en el encierro, les va a quedar a todo dar este tip. Sin violar las reglas, sin violar las leyes, sin poner en riesgo su salud, les voy a dar un secreto para que puedan salir de su casa, que puedan salir lejos, hacer lo que quieran, ir a donde quieran, conocer a quien quieran, sin tapabocas, sin gel, sin guantes. ¿Cómo? Muy fácil. Y ahí les va el secreto, no le digan a nadie. En lugar de abrir la puerta, abran un libro. Y con eso van a llegar a donde quieran. Y esto es gracias al talento de los escritores que nos permiten hacer esas aventuras. Hoy el Deportivo se honra con la presencia de Sophie Goldberg, autora del libro El Jardín del Mar. Voy a dar una pequeña semblanza de quién es Sophie antes de saludarla, aunque ya la están viendo ustedes. Sophie Goldberg nació en la Ciudad de México, estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo en la Universidad de Texas, en Austin. Ha colaborado para distintas revistas y ha ganado varios certámenes literarios. Sophie Goldberg es autora de 2 libros de poesía, Vida y Pasiones, Testimonio de una vida plena, y Sfarad, Ayer, Hoy y Mañana. Lunas de Estambul es su primera novela, publicada por Editorial Planeta, y ahora su reciente novela, El Jardín del Mar. Sophie, bienvenida aquí con nosotros al Deportivo. Es un gustazo tenerte y vamos a correr un video con una pequeña semblanza de lo que es el libro y entramos en materia. Corre video. Bueno, ya se dieron una idea de lo que es el libro y después de esta plática, seguramente muchos de nosotros vamos a salir tocados con esto. Los que fuimos afortunados o somos afortunados de haber platicado, poder haber platicado con nuestros padres, abuelos o bisabuelos, de sus historias, de cómo salieron de Europa, cómo llegaron a México, todos nos hicimos un comentario, o yo me lo hice varias veces. Estos señores que hicieron esas aventuras tuvieron una historia de novela. Bueno, Sophie, literal, tú hiciste una novela de su historia. Platícanos cómo nace esta energía que te impulsa a esto. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a cambiar un poquito de tema del COVID, de todo lo que estamos viendo en las noticias, para enfocarnos en los libros, como bien decía Dan, que nos hacen viajar y nos hacen poder transportarnos a otros lugares y a otras épocas. En mi caso, Dan, fíjate que siempre he tenido una gran pasión por las historias familiares. Desde chiquita quería yo averiguar qué pasaba con mi familia. Había escuchado muchas de las historias porque, a diferencia de muchas casas en donde no se hablaba, por ejemplo, de la guerra, en la mía sí.
En casa de mis abuelos sí se hablaba, sí se platicaban muchas anécdotas, aunque yo siendo pequeña no me daba cuenta de que eran ellos los protagonistas de las anécdotas, hasta que fui creciendo y pues caí en la cuenta de que era hija de un sobreviviente del Holocausto, que aunque lo había vivido como niño, pues había quedado marcado por esta experiencia. Por otro lado, mi abuela materna también tenía una historia extraordinaria. Ella llegó, como muchas abuelas migrantes, mandada a pedir por carta y desde Turquía. Y también eso inspiró otro libro, que fue el primero, el de Lunas de Estambul, porque de verdad creo que rescatar nuestras historias familiares es muy importante. Desafortunadamente, los viejos se van yendo y con ellos se va la historia y con ellos se van los datos. Y ya después no hay quien nos platique de dónde venimos y por qué y qué sacrificios hicieron nuestros antepasados para que nosotros estuviéramos aquí. Entonces, de ahí surge realmente esta pasión por contar las historias familiares. Ahora, una pregunta, todo el que escribe, toda persona que escribe, acabas de mencionar una palabra preciosa que es pasión. Hay una pasión, hay un placer de escribir, hay una satisfacción, hay una energía que te mueve a escribir. ¿Cómo combinar el placer de escribir con la responsabilidad de contar la historia y que no se olvide lo que pasó? Porque no es lo mismo una crónica periodística donde cuentas un episodio a un libro que te va a enganchar, que te va a dejar dos cosas: el placer de leer al lector y esa responsabilidad que tienes de decir lo que pasó. Claro. Mira, yo creo que mi formación como periodista me ayudó muchísimo porque me enseñó a investigar. A mí me fascina leer historia e investigar, y aunque en este caso, por ejemplo, yo sabía las historias tanto de mi abuela materna para Lunas de Estambul como de mi papá para El Jardín del Mar, yo necesitaba situar a estos personajes en el ambiente, en la época, bueno, hasta en el vestuario, ¿no? Y me puse a investigar muchísimo, leí muchísimos libros, lo que te puedas imaginar de la historia de Bulgaria, la historia de la Segunda Guerra Mundial, leyes, la vida del rey Boris III, que era el rey de Bulgaria durante la guerra. Y así fui entramando la historia con datos duros y las anécdotas y la historia de mi padre, para que esto no pareciera una lección de historia de preparatoria, ¿no? Y que la gente se aburriera, pero sí brindarle la oportunidad de enriquecerse con datos que son muy importantes y así darle el espacio y el momento también a lo que le estaba sucediendo a mi padre. Y creo que fue una pues fórmula que me ha funcionado muy bien. Me encanta escribir y leer al mismo tiempo y me ha ayudado muchísimo en el caso de las dos novelas. Mira, Sofía, yo creo que la vida está formada de momentos. Hay momentos en la vida que nos marcan. Y el tiempo es el espacio que sucede entre dichos momentos. O sea, si tú recuerdas tu vida, no recuerdas tu vida toda tu vida, recuerdas momentos de la vida. Y el tiempo es ese espacio entre momentos. Tú recibiste de parte de tu papá momentos de su vida, cosas que lo marcaron, cosas que recuerda, cosas que pasaron, cosas muy precisas. ¿Cómo llevar los espacios de tiempo sin cambiar la historia? Porque entre momentos y momentos que te fue platicando tu papá o tus abuelos o lo que fuiste investigando, tú tuviste que hilar una serie de historias, pues para que el libro tenga, para que el lector no pierda el interés en el libro, pero no dejes de dar el mensaje que quisieron dar. Es difícil porque cuando tú escribes un libro inventado, una historia inventada, pues todo lo que hagas es inventado y funciona. Pero aquí tuviste que ligar momentos reales con historias platicadas. ¿Cómo le haces?
Sí, fíjate que esa parte sí fue difícil y tuve que revisar muchísimas veces, pues no estar diciendo algo que no cupiera en la época en la que se estaba mencionando en cada capítulo. De hecho, fíjate que yo tengo ahora sí que una técnica que no tiene nada de técnica en realidad, que es escribir los capítulos por separado. Y después de que ya los tengo todos, los voy hilando y voy viendo cuál queda mejor después o antes del que escojo. Y se va haciendo un entramado bien interesante porque me gusta mucho también, y lo van a notar en este libro como en Lunas de Estambul, en los dos, me gusta mucho jugar con los tiempos. No contar una historia lineal, sino hacerlo un poco como lo hace el cinematógrafo hoy en día, ¿no? Que empieza a veces por la mitad de la historia, luego se regresa a cómo empezó, luego futurea, y entonces eso hace que la gente esté muy interesada y que ponga mucha atención, porque si se les va la onda ya no saben en qué momento de la historia están. Entonces sí fue toda una labor, efectivamente, te agradezco mucho que lo menciones porque es un trabajo de querer respetar al lector. Yo no puedo aventar información así nada más y que de repente si tú eres un experto en Bulgaria o en la Segunda Guerra Mundial vengas y me digas, a ver, espérame, no puede haber sucedido esto que estás contando que le pasó a tu papá en 1941 porque las tropas no habían entrado a Bulgaria, por decir algo, ¿no? Entonces sí fue una chambota, de hecho, pues me tomó 3 años y medio escribir este libro, pero valió la pena, valió cada palabra, cada página, porque estoy yo muy segura de estarle dando al lector datos duros, que tienen un backup en donde quieran buscarlos, ¿no? Tocar el tema del holocausto hay que tocarlo, hay que seguirlo tocando y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque no es posible dejar de hablar de eso. Pero la línea entre caer en cosas que mucha gente quiere dejar de escuchar o quiere escuchar otro enfoque de eso. Tú lo hiciste en tu libro. Tú Ujú. hablas mucho de las personas, hablas de la piedad, hablas de los valores. Este, eh, es un enfoque muy interesante y digo, resultante de una investigación muy a fondo, pero de un sentido y una personalidad que le quisiste dar a tu libro, sin caer en un libro del holocausto donde se hable, digo, obviamente hay un terror y hay frases que dices donde sí mencionas ese dolor y ese odio y todo eso que traemos adentro, pero le das un toque humano. Me encanta eso. Eh, ¿Qué tan difícil fue salirse del terror para hablar de una historia bonita, si se puede decir así? Fíjate que no fue tan difícil porque esta historia es una historia muy pocas veces contada y es la historia de Bulgaria. Bulgaria, muy poca gente sabe que fue, junto con Dinamarca, el único país que le dijo a Hitler que no iba a mandar a su población judía a los campos de exterminio. Ese es un acto de valentía enorme, porque tú imagínate en esa Europa convulsa, ¿no? Que de repente, pues, el obispo de la iglesia ortodoxa en Bulgaria, junto con el rey, dicen, pues, los ciudadanos judíos son primero búlgaros y luego judíos y no se los vamos a mandar. Entonces, yo tenía que platicar esto porque sí es una historia de la Segunda Guerra Mundial distinta. Sí es una historia en la que podemos rescatar de todo ese mal y de todo ese odio la bondad, la piedad, como bien dijiste, que son palabras que pues últimamente usamos mucho, ¿no? La tolerancia, la bondad, en fin, pero que en realidad tenemos que pensar si las llevamos a cabo en actos. Y este pueblo, el pueblo de Bulgaria, lo llevó a cabo. Y yo crecí toda la vida oyendo esto, que mi papá me contaba que el pueblo de Bulgaria los salvó.
Entonces, yo tenía que contar esta historia por ser justamente distinta a todas las que hayan podido escuchar. Y además está contada desde los ojos de un niño, porque mi padre vivió la guerra de los 6 años a los 10 y luego se quedó en Bulgaria todavía cuando entraron los rusos y Bulgaria se volvió comunista. Entonces quise justamente usar su ingenuidad, sus ojos, su sentimiento y su emoción para contar la historia desde ahí, no como adulto, sino como el chiquito que la vivió, el chiquito al que separaron de su padre porque a su papá se lo llevaron a campos de trabajos forzados, tuvieron que estar escondidos 3 años en un granero, en una granja, les pasaron muchas cosas tremendas. Sin embargo, la visión del niño nos da una frescura inimaginable de todo esto que estaba sucediendo. Y la Y inocencia, ¿no? la inocencia, exactamente. Y eso fue, pues, clave en contar esta historia, porque ese niño también va creciendo, se va desarrollando a través del libro, y había que ver cómo iba cambiando poco a poco su ingenuidad infantil a una ingenuidad ya de un niño de 11 años, ¿no? Y que además tiene una memoria privilegiada y se acuerda de absolutamente todo lo que sucedió. Oye, Sofi, hace un rato mencioné la palabra responsabilidad y creo que sí tenemos la responsabilidad de, es una estafeta que tenemos que pasar a las generaciones de abajo, una estafeta de cultura, de valores, de significados, de sentimientos, de sensaciones, de todo eso, que esta es una manera maravillosa porque ahí está, o sea, las palabras a veces, pero las palabras escritas ahí están. La responsabilidad que te impulsó a escribir este libro es más para tus antepasados, porque tenemos una responsabilidad con ellos, o para tus descendientes. ¿Para quién sientes que es más? Porque la responsabilidad, tú la tuviste y tú ya lo hiciste, tú ya plasmaste ahí lo que tenías que plasmar. Pero, ¿quién va a sentir más najes de esto? ¿Los que fueron o los que vienen? Pues yo creo que los dos. Mira, las historias familiares obviamente se encadenan a través de las generaciones. Y yo me siento como el eslabón que está uniendo a esa generación pasada con la que viene. Yo tengo hijos, tengo 6 nietos, y para mí era muy importante que mis nietos, que aunque ahorita son todavía muy pequeñitos, tuvieran en tinta la historia de su familia. Porque definitivamente el saber de dónde vienes te da identidad. Yo me siento sumamente afortunada porque de los dos lados de mi familia sé de dónde vengo y me siento, ¿cómo te diré? No solo identificada con todos esos aromas y sabores que heredé de las casas sefardís de mis abuelas, sino también siento que pertenezco a un grupo. Y como seres humanos y como sociedad, el pertenecer significa realmente tener un centro, siento yo. Y en este caso, eso es lo que quiero dejarles a mis nietos, que sepan de dónde vienen, por qué están aquí, quién tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para que ellos nacieran en este maravilloso país, al igual que yo, pero también la responsabilidad, el compromiso moral y emocional, más emocional, fíjate, con mis abuelos y con mi papá, porque decía yo, es que sus historias no se pueden olvidar, no se pueden echar a un cajón y que el día de mañana nadie los vuelva a mencionar. Sí me preocupaba mucho esa parte. Yo les decía mucho a mis papás que mi preocupación en la vida es trascender. Y no trascender yo como yo, sino trascender a través de sus historias que fueron heredadas a mí y que ahora yo heredo a mis hijos y nietos y bueno, a todos nuestros lectores que afortunadamente han encontrado en estos libros muchísima empatía, muchísimo
pues relacionarse con la historia, porque pues después de todo, la gran mayoría de nuestra comunidad venimos de inmigrantes y de gente que pasó por cosas muy fuertes. Entonces, pues esa responsabilidad definitivamente es tan fuerte con mis antepasados y con mi padre, que aún vive afortunadamente, como con mis hijos y mis nietos. Hablaste de herencia y creo que es la gran herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. Creo que es la gran herencia y el gran aprendizaje. Sofi, en tu libro hablas mucho de gente, cómo cobijaron a tus abuelos y a tu papá y al hermano de tu papá, un hermano más chico, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo les ayudaron? ¿Cómo los cobijaron? ¿Cómo hablas mucho de la gente y estás agradecida con esa gente? Es gente que gracias a esa gente estamos aquí platicando nosotros ahorita, ¿no? Así es. Te quiero hacer una pregunta que ojalá entiendas el significado de la pregunta. ¿Hay alguien hoy en Bulgaria que tenga ese libro? Que tú hayas mantenido un contacto con alguien de esa familia, esos amigos, esos vecinos, esos del granero, no sé, la gente que tiene nombre y apellido y cara, que hayas llegado con ellos, aunque el libro esté en español, o entiendo que se ha traducido también a otros idiomas, El no lo Lunas de sé, pero Estambul es el está que en se ha... español y aunque no le entiendan, pero van a entender lo que significa. ¿Regresaste alguna vez a Bulgaria y les dijiste, Señor, por lo que hiciste y por lo que valió y por lo que significó para mi papá, para mi abuela, para mi abuelo, te regalo este libro y todo el significado que tiene? ¿Este libro está en Bulgaria en algún lado? Mira, este libro, te cuento rápidamente, salió justamente una semana antes de que saliera también el coronavirus. O sea que este libro está nuevecito, recién salido del horno. Pero va a durar mucho más que el coronavirus. Ah, sí, eso sí, ni hablar. Sí tengo planes de ir y llevarlo porque sí tenemos datos de los descendientes de esa gente que ayudó a mis abuelos y que además, déjame decir que son gentiles, no son paisanos, es gente que arriesgó mucho también para ayudarlos y defenderlos. Y por supuesto que honrarlos a ellos también ha sido parte de este libro, ¿no? Porque efectivamente doy nombres y apellidos de gente que existió y que de alguna manera pues queda ya impreso aquí. Sí, sí tengo planes de ir. El que se ha traducido a otros idiomas es Lunas de Estambul, ese ya lleva 5 años en el mercado. Está en serbio, fíjate qué chistoso es En más. serio. Lo tengo. Esta es la edición serbia. En Turquía se estrenó el domingo pasado en turco, que bueno, esto para mí fue increíble también porque Lunas de Estambul cuenta la historia de mi abuela turca, Ventura Eskenazi, y haberlo llevado a su país, en su idioma y a su gente, para mí ha sido también un gran privilegio y bueno, tengo entendido que también allá está teniendo mucho éxito vía Amazon en estos momentos, ya que las librerías están cerradas, pero sí, también está por allá vendiéndose mucho. Bueno, ahorita hay muchas librerías que están dando servicio a domicilio. Sí, Entonces, digo, para el que se vaya interesando por el libro, nada más marca Gandhi o se mete en internet. Entiendo de Gandhi, creo que Sanborns también lo está haciendo. Y al por otro duda día tiene el libro en su también, casa y sin costo. O sea, así no hay es. pretexto. El péndulo también, También. todas estas librerías a las que normalmente nos encanta ir y recorrerlas y oler esas páginas que tienen un aroma maravilloso, pues ahora nos están haciendo el favor de mandarnos el libro a la casa. Sofi, en una parte del libro, tu papá comenta, tú lo transcribes, él dice, de niño, me doy cuenta de que seguramente hubo quien siguió órdenes sin estar necesariamente de acuerdo con lo que tenía que hacer. Esto es cuando un agente de la SS le dio un dulce y le lanzó una sonrisa y le hizo en el pelo, lo despeinó. Esto me recuerda mucho a Ana Frank, cuando de todas las pesadillas y todas las tragedias y todo lo que narra en su diario, ella menciona, dice, y al final sigo creyendo que la gente es buena.
Eso lo dice Ana Frank. Y cuando leí esa frase de tu papá, obviamente, cómo lo ve el niño, porque nosotros ya de adultos a veces no vemos ese gesto, lo demás borra esto, Claro. pero me hizo una alianza con Ana Frank siendo una adolescente que dijo, bueno, pues al final creo que la gente sigue siendo buena. Eso hay que tenerlo, eso hay que grabárselo y tenerlo siempre y nos va a servir como actitud para muchas cosas de la vida de hoy en día. Yo creo que, digo, no soy pintor, no soy escultor, no soy escritor, pero creo que los artistas se llegan a enamorar más de algunas cosas que de otras cosas. Yo quisiera preguntarte de este libro, ¿qué es lo que te encanta? Seguramente vas a decir que todo el libro y qué padre, y sí, pero te voy a decir lo que siento ahorita. A veces hablas de un actor, hablas de una película y de repente tienes la oportunidad de entrevistar al actor y lo ves en persona. Digo, ahorita es como si te estuviera viendo en persona, porque ahorita en persona solo a los que viven aquí, pero es como si estuviéramos en persona. Ahorita lo que siento y lo que debemos de sentir todos los que te estamos escuchando, ¿no?, y viendo, es que estamos conociendo al libro en persona. Esto es ver un libro, conocer al libro en persona. Es como ver a un actor en persona. Aquí estamos conociendo al libro en persona. Entonces, platícanos algo que no está en el libro, pero que por tener la oportunidad de conocer al libro en persona, nos podemos enterar. ¿Qué te fascinó? Algo que tal vez no lo hayas escrito, no lo tuviste que haber escrito, pero que eso te haya llevado a otras cosas para plasmarlo en el libro. ¿De qué te enamora este libro? Mira, me enamora de dos cosas. Primero, la ingenuidad del niño, como te decía yo, que hasta hoy en día mi padre de 83 años me sigue contando las historias con la misma ingenuidad como si las estuviera viviendo de la edad en que las vivió. Y eso me encanta porque a mí me facilitó de alguna manera el trabajo, pero también siento que le dio esa frescura de la que hablábamos hace un rato al libro, dando pues ¿cómo te diré? Un aroma distinto a un libro del Holocausto, ¿no? Que siempre son, a veces hasta les tenemos miedo, ¿no? A los libros y a las documentales del Holocausto porque son muy dolorosos, no por otra cosa, y porque forman parte de nuestra historia y de nuestro pueblo y de nuestra gente. Pero aquí No hay que dejar de ver. lo que me encantó fue precisamente eso, poder hablar desde la inocencia de un niño y ponerme yo en sus pies también. Ahora, ¿qué hay que no escribí aquí? Te cuento una anécdota maravillosa que vas a ver por qué te hablo de la ingenuidad del niño. Cuando yo terminé de escribir el libro, evidentemente se lo di a mi papá antes de dárselo a la editorial y le dije, a ver, pa, échale un ojito porque hay que cotejar pues muchas fechas, nombres, que todo esté bien escrito, no quiero equivocarme, pero ni en una coma. Y se lo dejé, 15 días después lo fui a ver, platicamos y le dije, bueno, a ver, ¿cómo lo viste? Me dijo, no, muy bien, todo lo vi muy bien, pero sí, yo creo que hay un párrafo que quiero que cambies porque me hizo sentir muy incómodo. Fíjate, te estoy hablando de un hombre de 83 años. Y le digo, ¿cuál, papá? Me dice, es que hay una parte en donde hablas de mis padres en un sentido un poquito sensual y defines a mi mamá como que tenía muy buen cuerpo y que se le marcaba debajo del vestido, porque yo hablo claro de cómo se enamoran mis abuelos, ¿no? Y eso es lo que él quería que yo cambiara, que no hablara de su mamá en un sentido sensual. Entonces, imagínate a qué grado su ingenuidad sigue plasmada en todo lo que ustedes van a ver en el libro. Y creo que es un gesto y un detalle maravilloso, porque bueno, pues los hijos vemos a los padres como padres y un hijo ve a su mamá como mamá, no como mujer. Y yo le estoy describiendo como una mujer, además, muy, muy atractiva. Ya verán las fotos. Esa es otra parte bien interesante del libro, Dan, que Sí. en Penguin Random House les encantó la idea de poner fotografías porque pues quedó como un documento histórico avalado por imágenes.
yo tengo fotos de mi familia de antes de la guerra y de después de la guerra, y además 3 fotografías muy impresionantes que vienen aquí, que son de mi abuelo en los campos de trabajos forzados, en el lager, como se le llamaba, y creo que se convierte efectivamente en un documento histórico del que estoy muy, muy agradecida y orgullosa. Y ya nada más de paso decirte también que Elías Canetti, el gran escritor premio Nobel en el 81, resulta ser que es primo de mi abuela. Nacieron en el mismo pueblo en Bulgaria, en Rushchuk. Y bueno, también descubrir eso hace muchos años me encantó porque fue como tener una conexión más con el país, con la gente y con esa herencia de tradiciones que traigo yo cargando y que realmente son bien importantes para mí. Increíble. Sofi, aquí estamos tú y yo platicando muy a gusto, pero hay gente que está viéndonos y que está opinando. Te voy a leer unos comentarios de la gente. Me Seguramente encanta. vas a conocer a todos. Anita Rubinstein, felicidades, excelente libro. Michelle y Anita. Susi Lev, felicidades, un abrazo desde San Diego, de Felipe y Susi. Gracias. Arturo Gol, buenísimos los 2 libros, muy buenas historias y muy acertada la información, muy orgullosos de ti. Es mi hijo. Bueno, bueno. Es Arturo. Claro. Bien, bien por el hijo. Alexis Pasillas, muchas felicidades. Muero por leerlo, ya lo tengo en mis manos. Éxito. Qué bueno. Mary Bejarano, es nuestra preciosa hija. Padrísimo. Fanny Cheres, felicidades, Sofi. Lisa Gol, orgullo y aplausos. Eloisa Nava te manda saludos. Jacqueline Perla, eres la mejor. Excelentes libros de parte de Lisa y de Alex, buenísima. Tania Obseyevich te manda felicitar. Esa es mi hija. Victoria Dana, felicidades. Sonia Barajas, hola. Linda, wow. ¿Lo venden digital o en audiolibro? Eso ya lo comentaste, ¿no? Lo Está venden en, digital, efectivamente. En audiolibro está Lunas de Estambul. El Jardín del Mar todavía ya no dio tiempo de hacer la grabación, porque te digo que nos agarró el coronavirus en pleno lanzamiento del libro, pero en digital sí, lo pueden descargar en Kindle, en cualquier dispositivo que usen. Oye, aquí tras bambalinas, Sofi, ¿qué tal la reacción de tu papá? Para tu papá debe ser esto un choque de emociones increíble, ¿no? Por un lado, el orgullo de que su hija haga esto, o sea, la importancia que tuvo toda su historia para que su hija se lance a esto, debe ser increíble. Tener en las manos el resultado, no la idea, sino el resultado, debe ser un orgullo fabuloso, pero también leerlo y recordar cosas que a veces mueven por ahí algunas fibras, ¿no? Digo, en resumen, para tu papá debe haber sido esto maravilloso, pero cuéntanos un poco digo, obviamente no le llegaste de sorpresa, él sabía que lo estabas haciendo, pero yo Claro. creo que cuando ves el libro, cuando ves la portada, cuando ves el nombre de tu hija, que es la escritora, y cuando sabes que es tu historia, digo, a mí se me pone china la piel, él ha de estar muy china su piel. Sí, sí está muy, muy contento. Al principio, pues obviamente muy emocionado y muy conmovido y también sorprendido de alguna manera, porque fíjate el fenómeno que se da. Cuando tú cuentas tu historia, al ser tu historia, te parece como muy normal. Pues es lo que viviste, lo que te tocó, cómo saliste adelante, lo que se tuvo que hacer. Y él de alguna manera sí veía que era una gran historia, pero no veía lo extraordinario, porque sí es una historia extraordinaria. Y eso yo creo que le pasa mucho a la gente que, pues,
como te digo, acepta lo que le tocó vivir. Pero ya que leyó el libro y que además ya lo leyó después de haberlo leído antes de que se imprimiera y se lanzara, ya lo leyó nuevamente 2 veces y creo que ya va para su tercera porque no lo puede dejar de leer. Y dice que cada vez encuentra cosas nuevas y detalles que lo hacen precisamente, ¿no? Volver al momento y estar también muy, muy agradecido tanto con el pueblo de Bulgaria como con México, que como país generoso que es, los recibió en 1948, cuando, bueno, pues habían oleadas también de inmigrantes españoles y de muchos lugares de Europa que habían estado tan convulsos y que estaban buscando un refugio. Y eso es lo que fue México para nosotros, un refugio, y lo es de alguna manera indirecta para todos los judíos de México. Sabes que esto que es, o sea, realmente me estás ilustrando con esta historia de Bulgaria, de cómo se comportó el rey con la comunidad judía. Yo sabía, creo que fue en Dinamarca, que la reina incluso se puso la estrella amarilla, no siendo Así. judía. Yo no sabía que Bulgaria había tomado ese papel y me encanta, y yo creo que este libro también tiene que estar en la Embajada de Bulgaria, debe haber algún departamento cultural y creo que sería un regalo muy padre para el embajador de Bulgaria, o sea, es que es un homenaje a lo que hizo tu país por nosotros. O sea, digo, pensando un poco que creo que es un nexo con Bulgaria que yo de Bulgaria no tenía este conocimiento y me encanta aprender en los libros y aprender a través de estas historias y convertido una historia familiar en esto, a mí soy fan de esto. Sofi, tú admiro tu pasión. Tú y yo hablamos por teléfono hace un par de días, una plática, tuvimos 10 minutos para presentarnos. Y te digo algo, se oye, tienes esa chispa y esa energía y si no la tienes no hubieras podido lograr este objetivo. Eh, Asumiendo tu compromiso y responsabilidad, como dijiste hace un rato, con las generaciones pasadas y con las generaciones que vienen, porque es en igualdad de circunstancias, ya honraste a tu familia materna con Lunas de Estambul, ya honraste a tu familia paterna con el Jardín del Mar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la pluma de Sofi? Ya está. Papá y mamá ya están. Ya están. Ahora, ¿a dónde sigue? Yo sigo viendo aquí felicitaciones, yo sigo viendo gente que está fascinada con tu primer libro y ya están viendo cómo hacerle para entrarle al segundo libro y yo te estoy ya preguntando del tercer libro. Pero, pero yo creo que antes de sentarte en la hoja en blanco con la pluma, bueno, eso de la pluma en la mano ya es un poco anticuado, yo creo que ya es los dedos en el teclado, Así pero es. la mente está en el mismo lugar, sea pluma o sea teclado. ¿Dónde está la mente de Sophie Goldberg ahorita? Bueno, Next. mira, Dan, yo siempre he dicho que escribir un libro es como tener un hijo. Ya lo tuviste, ya por fin lo presentas y te dicen, ¿y para cuándo el que sigue? Y efectivamente, ¿no? Es como tener un hijo. Sí, la mente y la pasión no puede dejar de hacer esto. O sea, yo realmente, eh, si me dices qué es lo que más te gusta hacer o a quién ver, es a una página en blanco o a mi familia. Me apasionan los dos. Sí tengo ya planes, les digo aquí, shh, no le Nadie digan está a oyendo. Nadie va a decir nada. nadie. Pero sí ya estoy pensando en hacer un libro dedicado a México, a ese México de los años 50 y 60, que, que era un México tan noble, tan cuando todavía no teníamos todos estos problemas de narcotráfico y de estas guerras subterráneas, como les llamo yo, que estamos viviendo, ¿no? Entonces quiero hacer un homenaje a México a través de la historia de 3 mujeres que unan sus historias en un punto en el que, bueno, pues ya verán, pero eso apenas está horneándose.
como te decía yo, la actividad con el libro ha sido, creo que en las últimas 3 semanas, mucho mayor que lo que hubiera sido si no estuviéramos en el encierro. La gente está ávida por leer y como decías al principio, el mejor compañero ahorita, la verdad, es un libro y la promoción ha sido exhaustiva y le agradezco muchísimo a Penguin Random House, mi casa editora, que me ha apoyado muchísimo. Y si te gusta la idea, a mí me encantaría leerles un capítulo chiquitito, Súper. uno de mis favoritos además, que les va a ilustrar perfectamente esta ingenuidad de la que les hablo, de mi padre y de cómo está contado el libro. Así que ahí les... Precioso. Te escuchamos con mucho gusto. Al fin descubrí por qué soy de piel apiñonada. Me lo había preguntado miles de veces. Me lo había preguntado sobre todo porque en la cuadra habíamos 2 Albertos. Entre los niños que salíamos a jugar a la calle estaba Belia Betco, Beto el Blanco, y yo, Chernia Betco, Beto el Negro. Nuestro color de piel nos definía. Siempre interpreté aquel apodo como una expresión cariñosa de los niños. No había desprecio en ella. De hecho, diría yo que nos teníamos mucho cariño. Ellos no eran judíos, ellos no vestían ropas austeras, ni estrellas, ni estaba presente siempre la falta de su padre. Ellos no habían sido despojados de libertad y no había ojos escrutadores que los condenaran. Belia Betco me invitó a pasar a su casa una tarde en que el cielo comenzaba a palidecer. Fuimos directamente a la cocina. Su madre me dio la bienvenida y me invitó a sentarme a la mesa que ocupaba el centro del espacio recubierto de azulejos verde limón. Aquel día fue muy especial porque vi algo revelador, algo que me llevó a la verdad. En ese momento, un monólogo interior comenzó a rondarme. Esa voz de la razón reverberaba en mi cabeza en cuanto comprendí. Un vaso transparente lleno de leche esperaba a Beto el Blanco. Con la iluminación indirecta de la ventana, aquel líquido nibio parecía terciopilarse. La mamá de Belia Betco me ofreció amablemente: ¿quieres un poco, Chernia Betco? Debo haber hecho un gesto aturdido al salir de mis pensamientos. Por supuesto, acepté de inmediato la tentadora oferta. Recorrí cauteloso el filo del vaso con mi dedo índice. Ahí estaba, tenía la certera respuesta al porqué de mi piel y del apodo. Hacía meses que yo no tomaba leche. Claro, era eso. Durante unos segundos solo hubo silencio. Después de mirar a un lado y al otro, me atreví a dar un pequeño sorbo. Sentí la frescura de la leche en mis labios. La saboreé. La sentí bajando por mi garganta hasta el estómago. En ese instante me percaté de cuánto la extrañaba. No me había dado cuenta antes, cuando no la tenía, cuando era imposible que mamá la pudiera conseguir. Al principio bebí unos tragos sin prisa, pero en cuanto Beto el Blanco se distrajo, me tomé el vaso entero de un solo sorbo que casi me atraganta y con él me bebí también la extravagancia de poder hacerlo. El vaso completamente vacío. Miré fijamente a mi amigo. Nos observamos, sonreímos. ¿Qué tal? Él creía que era morenito porque no tomaba leche, porque al ser judío los toques de queda no les permitían ir a hacer las compras. Y te lo cuenta así. Y la primera vez que me lo contó Dan, como muchas otras anécdotas que van a encontrar aquí, yo tenía un nudo en la garganta porque una experiencia así te dice lo terrible de la situación. No necesitaba yo aquí poner nada de lo que te estoy diciendo, que era una situación insoportable, que el toque de queda, o sea, se sobreentiende con este ejemplo de ingenuidad y de un niño que descubre por qué su piel no es blanca. Qué belleza, qué belleza. Y cómo lo escribes y cómo te envuelve el, sabes que hasta, no sé, hasta se huele el lugar, no sé, está delicioso, delicioso. Es una narrativa deliciosa, es una historia fascinante y es una pasión que es la única manera de poder lograr esas cosas. Yo me quedo con 2 cosas que se me antojan. La primera es leer tus 2 libros y la segunda es escribir un libro de mi familia. Te juro que ahorita me diste ganas. Mira, Está además es padrísimo una ese. recomendación
que yo hago. Afortunadamente me invitan mucho a dar charlas, a book clubs, a muchos lugares, y siempre termino mi plática diciendo, corran a buscar a sus padres, a sus abuelos, y si no tienen abuelos, a los tíos, a la gente mayor de sus familias, y averigüen su historia. Y si no se las quieren contar, convénzanlos de alguna manera, porque el día que ese abuelo se muere, se mueren los datos y ya no va a haber nadie que te los cuente. Y es bien importante. Es esa estafeta que tenemos y que la tenemos que pasar, porque si no la pasamos, no llegas a la meta. Y tenemos que Otra llegar cosa que te juntos. quería comentar rapidísimo, decías tú de la reina de Dinamarca, Sí. que efectivamente así fue, pero fíjate, en Bulgaria, el obispo de la iglesia ortodoxa amenazó con ponerse en las vías del tren acostado si se llevaban a los judíos y que pasaran sobre él. Wow. Y lo hizo público. Entonces, son gestos que de verdad te enseñan que sí hay gente, ni siquiera quiero usar la palabra tolerante, porque cuando hablamos de tolerancia pareciera que tolerar es tener que aguantar algo o a alguien. No, es de verdad piedad absoluta, ver al otro como lo que es, como otro ser humano idéntico a ti, y que merece tu respeto y que merece tu cariño y que merece ser defendido de quienes no lo ven así, ¿no? Entonces, son gestos que de verdad, pues sí tenía yo que escribir en este libro, dime tú si no. Uf. Y tenemos que leerlo y tenemos que conocerlo. Yo siento, como dije al principio, que abrir un libro es más que abrir una puerta y te lleva a lugares insospechados. Una vez leí un discurso de un escritor israelí cuando le dieron un premio Príncipe de Asturias, Amos Oz, ahorita hablamos de tu libro, pero él dijo, cuando tú viajas y vas por una calle, ves la calle y ves por la ventana asomada una persona. Eso es lo que ves cuando viajas. Pero cuando lees un libro, te metes al cuarto de la señora y te metes a la cabeza de la señora. No ves lo que ves cuando ves de viaje, ves mucho más allá de eso. Te metes a la intimidad de las familias, te metes a los secretos, te metes a las cosas que siente la gente, que desde una ventana eso no se ve. Y creo que con este libro nos llevas o nos llevaste durante este rato que llevamos platicando a una Bulgaria que muchos desconocíamos, a un pasado que obviamente tenemos la idea, pero al ponerle nombre y apellido y cara, cambia completamente el panorama, cambia completamente, se vuelve personalizado y eso es increíble. Claro, Este, claro, Me y en encanta él, cómo hablas, Sofía, me encanta cómo hablas. gracias. Me encanta lo que nos liste ahorita y me encanta que lo hayas hecho. Admiro tu valor, tu pasión, tu tenacidad y ese sentido de responsabilidad, que eso es lo que necesitamos tener cada uno de nosotros. A ver, me encanta la portada. ¿Quién escogió la portada del libro? Mira, la portada la diseñamos entre los diseñadores de Random House y yo. Eh, de hecho, he visto en las redes sociales que ya lo están apodando como el libro azul, que me encanta también. ¿Sí? Y bueno, fuimos haciendo algunos ajustes entre Random y yo, y creo que quedó una portada preciosa que sí Muy habla llamativa. de lo que vas a leer. En el libro apelo muchísimo también a los 5 sentidos. Me encanta que la gente que me lee, y eso sucedió también en Lunas de Estambul, pueda oler los aromas, pueda transportarse no solo con la vista, sino hasta con el tacto. Cuando yo escribo me rodeo de cosas, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Lunas de Estambul, mi cafecito turco junto, la fotografía de mi abuela, por supuesto, La y ambientación. la ambientación, y eso me mete mucho en el mood, y eso mismo quiero hacer con la gente, meterlos en el mood y que puedan palpar todo lo que estoy describiendo y sentirse así como si el libro se los tragara y estuvieran ahí adentro, viviendo lo que está viviendo el protagonista. Entonces, creo que todo lo que es sentidos y apelar a ellos
vale muchísimo la pena porque acerca mucho también al lector con el protagonista y con la historia. Bueno, creo que sí es lo que dices. No sé si te acuerdas cuando éramos niños que había unos libros que era rascahuele, Sí. que venía así un helado de limón, le hacías así, lo olías y olía a limón, o por lo menos te lo imaginabas que olía a limón. Yo ya estoy pensando en por ahí platillos búlgaros, que ahorita vamos a ver qué hay de platillos búlgaros para la cena de mañana, pero me encanta que nos metas de lleno. Es un libro que te jala, que te mete y que te envuelve y que después te deja salir diferente de cómo entraste. Y eso creo que ese es el logro de un libro y obviamente, como te dije hace un rato, el libro en persona es el escritor que es al que estamos viendo. No sabes cómo te Gracias. agradezco esta charla, me, me, me enriquece, me deja diferente, me emociona y me encanta tenerte aquí. Eres, dentro de los comentarios que sigo viendo, todos hablan de lo maravilloso que eres como persona y no tengo duda después de escucharte este rato y leer lo que estás escribiendo. ¿Quieres agregar algo, Sofi? Pues sí, nada más dejarlos con esta idea de que cuando lean este libro, extraordinario, y digo extraordinario porque es una historia fuera de lo común y de lo que todos conocemos acerca del Holocausto, quiero que se queden con esta idea y con esta reflexión. ¿Qué hemos hecho los seres humanos a través del tiempo que no aprendemos nada de la lección? ¿Por qué nos seguimos haciendo daño? Ese es el punto, el talón de Aquiles de mi libro y el por qué lo escribí. De hecho, a veces tomo la voz del protagonista para decir lo que yo siento y es esto, ¿cómo puede ser que siendo los animales racionales los que estamos por encima de todos los demás, seguimos sacándonos los ojos entre hermanos? Eso de verdad quiero que sea, pues ahora sí que la pregunta con la que se queden. Mucha gente, cuando he platicado esto, me dicen, pues es que el ser humano por naturaleza es malo. Yo no creo, no puedo creer que un niño recién nacido por naturaleza sea malo. Te vuelves malo, te conviertes en una persona malvada si atacan a tu familia, si te hacen daño, ¿no? Pero si de entrada todos somos buenos, ¿por qué no hemos aprendido a través de siglos? Y hoy en día seguimos en lo mismo, ya no vayamos ni al Holocausto, ni a la Inquisición, ni a cosas que nos han pasado a nosotros personalmente o individualmente como judíos, sino vete a Ruanda, vete a Camboya, vete a los miles de ejemplos que tenemos mucho más recientes también, de Siria. una maldad terrible de hombre a hombre. Y eso es lo que necesitamos pensar que tenemos que terminar por erradicar para de verdad ser felices, porque la gente que vive una guerra, como mi padre, como la gente que conocemos, queda marcada. Y esa marca se le hereda a las demás generaciones. Yo te puedo decir, yo he vivido una guerra que nunca viví, pero he vivido a la sombra de esa guerra como hija de un sobreviviente. Y no quiero pensar en los que descubren que sus padres no fueron sobrevivientes, sino fueron los perpetradores. Debe ser terrible también. Entonces, dejemos de hacernos daño. Ese es el mensaje que les quiero dar. Lean mucho ahora que tenemos tiempo, que eso es lo que nos ha regalado el coronavirus, el tiempo que nunca tenemos para hacer las cosas que nos gustan. Y de verdad un placer estar con ustedes en este espacio maravilloso y los felicito por la iniciativa de tenernos a todos aquí entretenidos, contentos, viéndonos las caras, aunque sea. Claro, claro. Y nos transportaste a lugares increíbles, Sofi. Creo que nos sentimos, la gente está emocionada, los recados, Sandra Vicas, un regalo para tus nietos, Becky Cohen, querida Sofi, eres genial, te felicito. Vicky Bejar Mitrani, gracias por darnos la oportunidad de oírte. Claudia Yáñez, tus libros son fabulosos, Sofi, felicidades. La gente está fascinada con esto, yo me quedo fascinado y realmente este mensaje que estás dando al final, sigo sin entender cómo no aprendemos de las lecciones. Es increíble que no aprendamos
y que, y por más que hagamos ruido con esto, siguen pasando cosas que no deben de pasar. Y bueno, poco a poco, cada quien en su trinchera, pasemos nuestro granito, pasemos a nuestros hijos, a nuestra gente, comuniquemos y poco a poco, así como ahorita ayudémonos todos con un encierro para que esto no se propague, pues ayudémonos esto contando estas historias y contando esto para que se propague esta sensación de que no vuelva a pasar. Es un gusto, Sofi. Qué rico platicas, qué rico lo cuentas, qué natural, que el libro lo traes escrito adentro, se ve que lo traes escrito adentro. Digo, lo difícil es traducirlo de acá al teclado, ese es el chiste. Porque hay muchas cosas que tenemos todos adentro, pero en el camino entre el corazón, vía cerebro, en camino a los dedos que llegan al teclado, algo pasa. Hay un bloqueo, hay un bache, hay una manifestación y no llega a la imagen igual. Pero tú es muy puro, es muy natural, es muy rico, es muy suave. Y eso se agradece y eso se felicita. Y para nosotros es un honor realmente tenerte en nuestra plataforma, poder transmitir esto a la gente y quedarnos con esta delicia de charla y este gusto, y esperemos que haya gente que se anime, el gusto de leer. Gracias, Sofi, de veras, gracias por este tiempo, gracias por tu libro, gracias por este legado, gracias por darle esa satisfacción a tu papá, qué padre para ti, esa nadie te la quita, esa nadie te la quita, esa la vas a traer siempre tatuada contigo, y y qué rico poderte escuchar. De veras un gustazo, te agradezco mucho. Agradezco a toda la parte técnica del Deportivo que logró que esto funcione. Nosotros Sí, estamos aquí platicando y algo está pasando tras bambalinas que todo el mundo lo está viendo. No tengo idea qué están haciendo, pero lo están haciendo bien. Gracias a cada uno de ellos. Y Sofi, te dejo con el mensaje final y cerramos esta plática. Agradeciéndote personalmente haber compartido este escenario. Dan, muchísimas gracias y bueno, pues planearemos hacer algo para abrazarnos y para vernos y para darnos la mano y en el Deportivo Israelita seguramente podremos reunir gente y platicar de estos libros cuando ya todos podamos estar fuera. Padrísimo. Gracias a todos, gracias por escucharnos, cuídense mucho y si quieren salir de su casa, ya saben, abran el libro y todo resuelto. Te mando un beso, Sofi. Gracias a todos Gracias, y buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias.